Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Paula Paspadilla y estoy cursando quinto bachillerato en Ciencias y Letras en el Colegio Suizo-Americano durante el año 2020. Este video es realizado con el fin de explicar mi propuesta de seminario con respecto al tema definido por el Ministerio de Educación, el cual es Nutrición en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y la Política General de Gobierno 2020 a 2024, que consiste en recopilar hechos sobre la seguridad alimentaria guatemalteca de acuerdo con las líneas de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, debido a que en la actualidad los temas de nutrición y alimentación han tomado gran importancia. La presente investigación se refiere al tema de la nutrición guatemalteca en tiempos del COVID-19 para obtener datos sobre los efectos y consecuencias que ha traído la cuarentena sobre la nutrición guatemalteca. La metodología usada para la realización de este trabajo fue la consulta de varios sitios web y periódicos sobre los datos más actualizados hasta el momento sobre la pandemia. Debido a que es un tema reciente, aún no se cuenta con libros para poder tomar información de los mismos, pero sí se tomaron en cuenta las respuestas de algunas personas sobre lo desarrollado para obtener una opinión más social y diversa sobre el tema. Se ha decidido investigar sobre este fenómeno para observar los cambios alimenticios que ha hecho esta pandemia sobre el ciudadano guatemalteco de las diferentes clases sociales. El objetivo es conocer los efectos de la cuarentena sobre la alimentación y nutrición de la población guatemalteca, analizando estadísticas, determinando las causas de una buena y mala nutrición en relación al virus y demostrar en qué áreas han sido las más afectadas en el ámbito nutricional. La nutrición es fundamental en el ser humano para que el mantenimiento de las condiciones internas, el desarrollo, movimiento y equilibrio del cuerpo se mantenga constante y seguro. Por lo tanto, es necesario mantener buenos hábitos alimenticios para poder brindar una buena nutrición al cuerpo humano. Lastimosamente, la pobreza alimenticia ha sido un problema en Guatemala debido al gran porcentaje de pobreza que el país sufre, por lo que muchas personas no tienen acceso a una buena nutrición. Actualmente, el impacto de la pandemia del COVID-19 ha aumentado esta carencia nutritiva en los ciudadanos guatemaltecos por las consecuencias económicas que ha traído este brote viral. La desnutrición dentro del país no es una nueva problemática. Lastimosamente, Guatemala ha sufrido desnutrición por muchos años y con la llegada de este virus, esta ha aumentado especialmente en los niños y en los habitantes del corredor seco. La desnutrición del área del corredor seco de Guatemala va en aumento y la pandemia ha causado que ésta incremente mucho más. Las familias que habitan la zona han vivido el impacto de la sequía y han enfrentado las consecuencias de la misma, pero a comparación de otros años, este es más preocupante, según Hola en Prensa Libre. Además de la desnutrición, muchas familias viven lo que es la inseguridad alimentaria y los más afectados resultan ser las personas que viven en estado de pobreza, quienes no cuentan con los recursos suficientes para hacerle frente a esta problemática económica. Debido a la falta de ingresos y al aumento masivo de desempleo, muchas personas se han visto afectadas en el ámbito nutricional por la falta de dinero para poder comprar los alimentos necesarios para mantenerse nutridos, según la Oficina del Coordinador a Residente y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Como se puede ver, en la siguiente gráfica está la representación de lo sufrido con la aparición del COVID-19 en las áreas pobres y privadas de Guatemala, explicando el porcentaje de acceso a estos servicios básicos. Esta imagen fue tomada de Prensa Libre. Debido a la mala nutrición vivida dentro del país como consecuencia de la pandemia, Guatemala ha tenido que actuar de manera rápida y eficaz, dando a conocer los alimentos necesarios tanto para una buena nutrición como para fortalecer el sistema inmunológico en contra de esta enfermedad. Según CESAN, se aconsejan los siguientes elementos: mantener hábitos alimenticios saludables, conservar tiempo de comidas habituales, mantenerse hidratado, comer frutas y verduras diariamente y evitar productos procesados.
Debido a una encuesta que se le realizó a 32 personas entre 15 a 60 años, logramos obtener una variedad de respuestas de cómo la pandemia, la cuarentena y la enfermedad los habían afectado en su vida diaria. Estos son los resultados de la encuesta. Como se puede observar, los hábitos alimenticios de las personas han cambiado debido a la cuarentena, por lo tanto se dice que la pandemia sí ha traído efectos sobre la rutina alimentaria de las personas. En la segunda pregunta se demuestra que la mayoría de las personas está de acuerdo a lo recomendado según el gobierno. Se dice que durante esta época es recomendable consumir alimentos ricos en proteínas y vitaminas para ayudar a las defensas del cuerpo. Es un asunto el cual la mayoría de las personas sí ha estado realizando para poder ser menos vulnerables al momento de contraer el virus. En el caso de la tercera pregunta, afortunadamente la mayoría de las personas que contestaron la encuesta no fueron afectadas por el desempleo, pero las que sí, a continuación se muestra la manera en cómo les afectó el desempleo debido a la pandemia. Las respuestas para esta pregunta son variadas. Se puede identificar que algunas personas no tienen los recursos necesarios para poder conseguir los alimentos nutritivos que se necesitan, y otras tuvieron el efecto contrario, que comenzaron a comer descontroladamente. En cambio, también hubo personas que el desempleo por la pandemia las obligó, de cierta manera, a dejar de consumir alimentos de comida chatarra, por el hecho de que en Guatemala las frutas y las verduras tienen un costo relativamente barato. En la quinta pregunta, a pesar de los efectos que tuvo la cuarentena en las personas, muchas de ellas consideran tener buenos hábitos alimenticios, lo cual es esencial para lograr mantener una nutrición balanceada. Por último, la mayoría de las personas sí consideran tener una buena nutrición en su cuerpo, pero también una gran cantidad de personas consideran que no. Por lo tanto, se puede notar que al no tener buenos hábitos alimenticios, muchas veces nuestros cuerpos sufren un gran riesgo de sufrir de desnutrición. La ventaja de esta problemática elegida es que se dio a informar la situación por la que Guatemala está pasando, argumentando que la mala alimentación y nutrición en el país ha aumentado, causando que la desnutrición incremente. La desventaja de la misma es que al ser un problema de gran magnitud que afecta a todo el país, es muy difícil encontrar una solución inmediata, tomando en cuenta que la desnutrición es una problemática que lleva años en este país. Nosotros como ciudadanos guatemaltecos tenemos la responsabilidad de ayudar a las personas que no pueden sustentarse por sí mismos para la compra de alimentos. De esta manera ayudamos a la alimentación y nutrición de las personas, generando una barrera que los protege del virus, disminuyendo los casos y las muertes por COVID-19. Muchas gracias por su atención.